Con el desastre que sufrió la División del Norte en las batallas de Celaya, la primavera de 1915, el villismo se encaminaba a una inesperada derrota militar pese a todo pronóstico estipulado. Pancho Villa iba de tropiezo en tropiezo durante su repliegue hacia el norte del país, su principal zona de influencia. Experimentando una mezcla multifactorial de circunstancias, la maquinaria de guerra más numerosa y letal de la América Latina en el siglo XX encontraba el ocaso de su esplendor al ser vencida en el Bajío. La desmoralización de los indómitos guerreros de las montañas, desiertos y planicies de los estados de Durango, Chihuahua y La Laguna se hacía por demás evidente en el transcurso de ese año. Las deserciones no paraban en todas las unidades de la división. Bajo esa cruel tesitura, Álvaro Obregón se dispone a expulsarlos de sus últimos bastiones de abastecimiento en el norte. Aunque en honor a la verdad, la guerra no está del todo ganada para los carrancistas, ya que el villismo cuenta con muchos otros poderosos recursos que lo pudieran hacer resurgir. Para dar aire a las filas de la División del Norte, la Brigada Fantasma de Rodolfo Fierro y Canuto Reyes hostigan ininterrumpidamente a la retaguardia carrancista que comanda Obregón. Operaban maniobras que daban tiempo a Villa de apertrecharse y rehacerse en su territorio. Además, los ataques de Reyes y Fierro fueron tan eficaces en el centro y sur que forzaron a uno de los principales generales carrancistas, Pablo González, a evacuar brevemente la Ciudad de México. No obstante, para finales de junio y principios de julio, cuando no pudieron sostener los ataques guerrilleros, huyeron en retirada hacia el norte del país. Y en ese momento, ya no fue posible esconder la magnitud del desastre. La moral de las tropas de Villa se desplomó. Como un desesperado recurso, se pensó que todo esto podía revertirse a razón de la popularidad que Villa poseía en 4 potentes ejes. La célebre reputación de invencibilidad de Villa, la amplia distribución de bienes y dinero que dispersaba a la clase baja, la promesa de repartir la tierra tras la victoria y, por último, y no menos importante, la idea de que no podía perder porque los Estados Unidos lo respaldaban. Calamidades aún más graves acontecieron con la moneda de Villa. Su valor se desplomó de una manera por demás ridícula, lo que produjo la paralización de la vida económica en los territorios que controlaba. La gente cada vez menos aceptaba los billetes en los territorios de Villa. Muchas compañías extranjeras compraron grandes cantidades de moneda villista para pagar sus impuestos. Pero al ver que tal vez tendrían que pagarle los impuestos ahora a Carranza, se deshicieron de ellos. Su peso, que pocas semanas atrás valía 30 centavos de dólar, cayó a 1,5 centavos. Hubo aumento de precios en todas las mercancías y muchos comerciantes empezaron a rechazarla. También otros tantos soldados reclamaron que se les pagara con oro o dólares, y los ferrocarrileros hasta amenazaron con irse a huelga si continuaban pagándoles con ese peso, lo que generó en las milicias incremento notable en el número de deserciones. Villa, que no sabía nada de economía, no podía entender por qué su moneda caía estrepitosamente, por lo que a su entender culpó a los comerciantes de la región. Metió en prisión a la mayoría de ellos y se negó a darles alimento durante 48 horas, a fin de que sufrieran lo que era sentir hambre. Los trató como a la oligarquía de Chihuahua, lo que le provocó serios conflictos. Entretanto, situaciones funestas le deparaba a un inmenso ejército como el de la División del Norte, una fuerza castrense irregular que casi en su totalidad tiene a sus tropas montadas, requiere una enorme cantidad de alimento para caballos y hombres, y más aún que consigo llevan a las esposas y sus familias. En el caso de la carne, que por siglos había sido el alimento básico del norte de México, se había agotado casi en su totalidad. Miles habían sido vendidos al otro lado de la frontera para costear la guerra en los últimos años. En resultado, todo el apoyo popular con el que contaba Villa iba disminuyendo sustancialmente, y sus tropas se desmoralizaban más. Por otra parte,
Una condición que debilitó el alma de la división fue que un número significativo de altos oficiales villistas que venían del campesinado como Toribio Ortega, Calixto Contreras, Severino Ceniceros y Porfirio Calamanes habían muerto o no continuaban ya más en la lucha, siendo sustituidos por Villa en vez de sus subalternos. Jefes sustitutos que tenían más de soldados profesionales que de líderes populares. También se había sumado mucha gente que había quedado desempleada como resultado de la guerra. Mineros de minas cerradas, vaqueros de los ranchos que su ganado había sido vendido a Estados Unidos, que les interesaba más saquear y matar. La gravedad de los hechos ocasiona menores posibilidades de pagar en moneda fuerte, lo que produjo que unidades enteras, como la de Pánfilo Natera, gobernador de Zacatecas, y el que Carranza quería sustituir por Villa en el mando de la División del Norte previo a la toma de Zacatecas, el 2 de agosto abandonó la división. La brigada de Trinidad Rodríguez lo persigue y poco después choca con sus tropas, capturando parte de su familia y a su banda musical. Una semana después, Natera se pasaría a las filas del carrancismo. En cuanto a la parte social, Pancho declara la ley seca en Durango y La Laguna, donde está concentrada el resto de la División del Norte, con prohibición de venta de licor y cierre de vinaterías bajo pena de muerte. La crisis económica en los territorios es profunda. El rendimiento de las locomotoras era insuficiente. Se disponía de carbón de Coahuila, pero era de mala calidad y pronto escasea. Y los trenes volvieron a los tiempos de la leña. Los soldados que quedaban ya no estaban tan dispuestos a arriesgar la vida en combate. Muchos, tras desertar, saqueaban la población civil, la cual culpaba y veía a Villa como responsable de sus padecimientos. El temperamento de Villa se fue modificando. Tras su derrota, se había vuelto más desalmado, violento e incapaz de escuchar consejos de sus subordinados. Con precipitación, utilizó métodos que había empleado en sus días de bandido. En agosto de 1915, confiscó una de las mayores fábricas de la región lagunera, la Jabonera de Torreón, propiedad de F. Birmingham, un socio de Juan Terrazas y Enrique Krill, el bisabuelo del panista Santiago Krill, integrante del equipo de campaña presidencial de Gálvez. Por fortuna para Birmingham, un hombre que generalmente apoyaba a Villa y por quien éste tenía gran respeto, era el general estadounidense Hugh Scott, los mismos que se entrevistaron en El Paso, Texas, los días 10 y 11, en la casa del vicepresidente del National City Bank. Villa aceptó revocar la medida a cambio de 1,000 toneladas de carbón. Scott decía sobre Villa: todo lo que obtenía lo gastaba de inmediato en comida, ropa y municiones para sus hombres, a los que cuidaba dentro de lo mejor de sus habilidades. Nunca escuché que Villa hubiera tomado parte en el saqueo de la Ciudad de México, pero sí escuché que Carranza enviaba vagones de ferrocarril llenos de muebles a su casa en Coahuila. En cuanto a la injerencia de los Estados Unidos en las cuestiones políticas de México, a mediados de 1915, los Yankees, aliado más poderoso que tuvo el villismo desde su surgimiento, reconoce a Carranza como presidente de México. Esto lo debilitó en demasía, así que por lo tanto, buscó una alternativa a su viejo aliado de Sonora, el gobernador maderista José María Maytorena, con sus tropas predominantemente yaquis, famosas por su capacidad para la lucha. Sonora estaba parcialmente ilesa por la revolución, y si controlaba Sonora y Chihuahua, contaría con los dos estados en que había mayores inversiones estadounidenses. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que la relación Villa con Maytorena se tornó por demás tormentosa. El gobernador de Sonora no expresó entusiasmo alguno por los planes del durangueño de marchar sobre su estado natal. Le preocupaba que Villa destruyera el tipo de sociedad que él deseaba conservar para Sonora. Temía que confiscara las propiedades de los grandes terratenientes, las haciendas, fusilara a los dueños
y llevara a cabo una reforma agraria. El paso de la División del Norte por la superficie podría convertirse en un peligro público, por lo que se negó a sus ambiciosos y desesperados planes. Las relaciones entre los dos se agitaron rápidamente. Tanto es así que en septiembre de 1915, cuando las tropas de Villa se acercaron a Sonora, Maytorena huyó en vez de enfrentársele. La incierta y difícil situación continuó todo ese año, cuando uno de los pocos generales que profieren genuino respeto mutuo le contactó. El hermano del difunto presidente Raúl Madero, general del ejército villista. Ese septiembre le escribió a Villa para pedirle que renunciara. Como le dijo Madero, para salvar a nuestro partido, que día con día se derrumba. Villa le contesta que sus hombres se encuentran desmoralizados. Madero, sin éxito, pretende lograr que fluya la situación entre Villa y Maytorena, a bien del movimiento. No obstante, esas intenciones fracasarán. Y para colmo, muchos de los intelectuales villistas de clase alta habían cruzado la frontera. La mayoría lo hizo con la aprobación de Villa. Raúl Madero abandona para siempre el ejército. Su hermano, Emilio Madero, que también era general villista, hizo lo mismo. Bajo la impresión de noticias desfavorables, el general Felipe Ángeles se fue de gira por los Estados Unidos, que tenía como objetivo neutralizar la adversa opinión estadounidense. Se inicia el 18 de junio en El Paso con una conversación con Carothers, solicitándole que intermediara para conseguir una entrevista con el presidente Woodrow Wilson, que jamás llegará. Ángeles viajará a Boston tras haber hablado con Scott, y luego se reunirá con Fuller en Nueva York. Es muy probable que Ángeles, antes de salir a los Estados Unidos, le hubiera insistido a Villa que por el bien de México, a su entendimiento, debería de salir del país por lo menos temporalmente. Situación que no le pareció del todo al centauro. Ángeles estaba muy preocupado por una posible intervención estadounidense y trabajaba para ello como diplomático villista. Con la licencia de Pancho Villa y por la peligrosidad que implicaba permanecer en México en un régimen carrancista, el general Ángeles se quedó a residir en los Estados Unidos. Una vez instalado, su preocupación fundamental fue ganarse la vida. Todo el tiempo que estuvo en el ejército y lideró la brigada de la División del Norte, había sido escrupulosamente honesto con los dineros. Los pocos fondos que poseía, aparte de los que le había prestado Maytorena, los utiliza para comprar un ranchito en Texas, junto a la frontera mexicana. Luchó por sobrevivir con su producción agrícola y criando caballos. Ángeles nunca hizo ninguna declaración pública contra su antiguo jefe. Continuó insistiendo que estaba orgulloso de haber servido bajo sus órdenes. Y por su parte, Pancho Villa nunca consideró que Ángeles lo había abandonado. Por el contrario, 3 años más tarde, casi le pidió disculpas por haberlo alejado. Ángeles será el único intelectual destacado que volverá al lado de su jefe en 1918. Decisión que pagará con su vida, condenado a muerte bajo el cobijo de don Venustiano Carranza. Casi se podía decir que ya no había otro en el mundo